Sabiduría intemporal, un recorrido a través de filósofos, religiones y cultura. La búsqueda de la sabiduría ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Desde los filósofos griegos antiguos hasta las enseñanzas de las religiones y las culturas de todo el mundo, la sabiduría ha sido considerada la clave para una vida plena y significativa. En este vídeo, exploramos las ideas y consejos sabios que han dejado los pensadores y las tradiciones religiosas y culturales a lo largo de los siglos. También analizaremos cómo estas enseñanzas pueden aplicarse en el mundo moderno para mejorar nuestras vidas. Los filósofos de la antigua Grecia son a menudo considerados los pioneros en la búsqueda de la sabiduría. Sócrates, por ejemplo, creía que la sabiduría era el conocimiento de la propia ignorancia. Su famosa máxima, «Conócete a ti mismo», subraya la importancia de la autorreflexión y el autoconocimiento. Sócrates también enseñó que una vida no examinada no merece ser vivida, enfatizando la necesidad de cuestionar nuestras creencias y acciones. Platón, discípulo de Sócrates, desarrolló la idea de un mundo de formas perfectas y eternas, y propuso que la verdadera sabiduría se encuentra en el conocimiento de estas formas. Según Platón, el mundo sensible es solo una sombra de esta realidad superior, y la sabiduría implica elevar nuestra mente hacia el conocimiento de lo eterno y lo verdadero. Aristóteles, alumno de Platón, ofreció una perspectiva más empírica y práctica de la sabiduría. Definió la sabiduría, Sofía, como una combinación de conocimiento teórico y comprensión práctica. Para Aristóteles, la sabiduría también estaba vinculada a la virtud y la ética, proponiendo la doctrina del justo medio, donde la virtud es el punto medio entre dos extremos viciosos. Las religiones del mundo han proporcionado una rica fuente de sabiduría a lo largo de la historia. En el cristianismo, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús incluyen principios como el amor al prójimo, la humildad y el perdón. La regla de oro del cristianismo, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti, es un principio ético que ha resonado a través de muchas culturas y épocas. En el budismo, la sabiduría es uno de los componentes del noble óctuple sendero, que conduce a la liberación del sufrimiento. Las enseñanzas de Buda enfatizan la importancia de la atención plena, la meditación y la comprensión correcta de la naturaleza de la realidad. La sabiduría budista nos insta a soltar el apego y vivir en el presente, cultivando la compasión y la paz interior. El Islam también ofrece profundas enseñanzas sobre la sabiduría. El Corán y los hadices, dichos y acciones del profeta Mahoma, proporcionan orientación sobre cómo vivir una vida justa y piadosa. La sabiduría islámica destaca la importancia de la justicia, la misericordia y la búsqueda del conocimiento como un deber religioso. En el hinduismo, la sabiduría se encuentra en las antiguas escrituras como los Vedas y los Upanishads, que exploran la naturaleza del ser, el universo y la relación entre el individuo y lo divino. La Bhagavad Gita, una de las escrituras más importantes del hinduismo, enseña la sabiduría del desapego, la devoción y el cumplimiento del deber, dharma, sin apego a los resultados. Las culturas indígenas y tradicionales de todo el mundo también han desarrollado profundas fuentes de sabiduría. Por ejemplo, las culturas indígenas americanas a menudo enfatizan la conexión con la naturaleza y el respeto por todas las formas de vida. La sabiduría de estas culturas incluye prácticas de sostenibilidad y armonía con el medio ambiente. En África, la filosofía Ubuntu destaca la importancia de la comunidad y la interconexión de todas las personas. El proverbio africano, «soy porque somos», encapsula la idea de que nuestra humanidad está intrínsecamente ligada a la humanidad de los demás. La sabiduría Ubuntu promueve la cooperación, la compasión y la solidaridad. En las culturas asiáticas, el confucianismo, desarrollado por Confucio en China, ofrece valiosas enseñanzas sobre la sabiduría. Confucio enfatizó la importancia de la virtud, la justicia, la piedad filial y la armonía social. La sabiduría confuciana aboga por la autorreflexión y la mejora continua en las relaciones personales y comunitarias. Aunque estas fuentes de sabiduría provienen de contextos históricos y culturales diversos, muchas de sus enseñanzas siguen siendo relevantes y aplicables en el mundo moderno. A continuación, se presentan algunas formas en que podemos aplicar la sabiduría intemporal en nuestra vida diaria. Autorreflexión y autoconocimiento.
Siguiendo el ejemplo de Sócrates, dedicar tiempo a la autorreflexión puede ayudarnos a comprender mejor nuestras motivaciones, emociones y comportamientos. Llevar un diario, practicar la meditación y buscar el feedback de los demás son formas efectivas de fomentar el autoconocimiento. Cultivar la virtud y la ética. Aristóteles nos enseña que la virtud se encuentra en el equilibrio. Identificar y cultivar virtudes como la honestidad, la valentía y la generosidad puede mejorar nuestras relaciones y contribuir a una vida más plena y significativa. Prácticas de atención plena. Las enseñanzas budistas sobre la atención plena nos invitan a estar presentes en el momento actual. Practicar la meditación mindfulness puede reducir el estrés, mejorar la salud mental y aumentar nuestra capacidad de disfrutar de la vida cotidiana. Amor y compasión. Las enseñanzas cristianas sobre el amor al prójimo y las enseñanzas budistas sobre la compasión nos recuerdan la importancia de tratar a los demás con amabilidad y empatía. Actuar con amor y compasión puede fortalecer nuestras relaciones y crear comunidades más armoniosas. Búsqueda del conocimiento. La sabiduría islámica y confuciana valoran la búsqueda del conocimiento como un medio para el crecimiento personal y la contribución a la sociedad. Mantener una actitud de aprendizaje continuo y curiosidad puede enriquecer nuestra vida y ampliar nuestras perspectivas. Conexión con la naturaleza. Las culturas indígenas nos enseñan la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Pasar tiempo al aire libre, practicar la sostenibilidad y respetar el medio ambiente son formas de honrar esta sabiduría y contribuir al bienestar del planeta. Cultivar la armonía social. Las enseñanzas confucianas sobre la importancia de la armonía en las relaciones y la sociedad pueden guiarnos en la construcción de comunidades más justas y equitativas. Promover el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo puede fortalecer el tejido social. La sabiduría intemporal de los filósofos, las religiones y las culturas de todo el mundo nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo vivir una vida significativa y plena. Al aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, podemos mejorar nuestro bienestar personal, fortalecer nuestras relaciones y contribuir a la creación de un mundo más compasivo y justo. La búsqueda de la sabiduría es un viaje continuo, y al integrar las lecciones del pasado con las realidades del presente, podemos encontrar caminos diversos y enriquecedores hacia un futuro más brillante. Sabiduría intemporal, un recorrido a través de filósofos, religiones y cultura. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Aristóteles. No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Goethe. No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida, la sabiduría nos ayuda a vivir. Sorcha Carey. Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Isaac Newton. El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Proverbio chino. Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, he aquí el verdadero saber. Confucio. El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. William Shakespeare. La sabiduría consiste en saber cuál es el siguiente paso, la virtud, en llevarlo a cabo. David Starr Jordan. Los sabios son los que buscan la sabiduría, los necios piensan ya haberla encontrado. Napoleón I. La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen. William Faulkner. La sabiduría es hija de la experiencia. Leonardo da Vinci. Muchos habrían podido llegar a la sabiduría si no se hubiesen creído ya suficientes sabios. Juan Luis Vives. Saber mucho da ocasión de dudar más. Michel de Montaigne. Las puertas de la sabiduría nunca están cerradas. Benjamin Franklin. Un hombre no es más que lo que sabe. Sir Francis Bacon.